Hola a todos. Hola, buen día. Hola. Buen día. Muy bienvenidos todos. Bueno, estamos en la rueda de prensa de Entre Hombres. Mi nombre es Trini, voy a estar acompañándolos este ratito, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar un segundito, que hicimos un pequeño descanso. Ahora cuando Gabriel vuelva, acá empezamos. Un segundito. Acá estamos con Pablo, director. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Hola. Hola, Pablo. Hola, Felicitaciones. Pablo. a ver, mientras voy acá estamos con Gabriel, genial, buenísimo. Bueno, vamos a empezar entonces, a ver, muy bien, con página 12. Federico, primera pregunta, una pregunta cada uno y después vamos, yo los voy llamando, ¿sí? Bueno, perfecto. Buenas, ¿cómo están? Si bien la novela y la serie tiene como varios puntos para hablar, quería preguntarles sobre el aspecto de la relación de los policías, porque los policías siempre suele haber como policía bueno y policía malo, ¿no? En este caso es un policía horrible y otro aún peor. Quería preguntarles a Gabriel y a Pablo sobre cómo fue trabajar esa dinámica de Garmendia y Almada. Empezá, Gaby, si querés. Sí, tal cual. Lo que marcaba la diferencia, es verdad. Siempre los guiones vienen con el policía bueno, y en este caso sí, dos espantos. Fascinante, la verdad que fascinante. Cuando leí la novela me atrapó muchísimo bueno, y esta construcción de estos personajes, bueno, absolutamente con la dirección, a su vez Pablo tenía bien claro el tono, como se decía, el tono. Así que eso nos ayudó muchísimo a trabajar con tanta antelación, ¿no? Porque generalmente por ahí los proyectos no queda mucho tiempo para ensayar, y en este caso pudimos hacerlo, así que eso uno lo agradece muchísimo. Así que trabajamos mucho con Pablo, absolutamente, con Diego en este caso, con Diego Velázquez, fue infernal, así que fue apasionante el trabajo, ¿verdad? Que apasionante y bueno, y estar absolutamente subordinados a las indicaciones de Pablo y todo el equipo de dirección, ¿no? Había un universo a explorar entre ellos dos, y eran en sus diferencias, ¿no? Y dentro de esta categorización que hacemos de el malo y el peor, ¿no? O los dos que no hay policía bueno, sí eran dos sujetos bien distintos, ¿no? Con historias muy diferentes, y lo que les hacía atractivos o lo que los ponía en este lugar del subgénero buddy movie llevado al super noir, digamos, era que sus pasados eran muy diferentes. Y ellos se encontraban en este momento de sus carreras en una dupla muy incómoda, porque ninguno de los dos quería estar con el otro, en realidad. Ninguno de los dos quiere estar con el otro. Y eso genera una dinámica y una fricción muy divertida para trabajar en este género. Si fuese otro género, por ahí sería como mucho más complejo. Pero en este género, que es como que busca trabajar el policial y el noir desde el humor negro, tal vez muy, muy negro, eran ingredientes muy ricos para trabajar. Entonces, lo que hicimos con Gabriel y con Diego fue ahondar en esos pasados y en qué le molesta a cada uno del otro, y cómo reacciona, cómo llevar esas reacciones a la inmediatez de la actuación y a la espontaneidad de cada escena, basándonos en una conciencia muy profunda y muy concreta de qué es lo que le jode a uno del otro. Y trabajamos desde ahí y encontramos ellos encontraron cosas hermosas, muy, muy divertidas, y que una vez que pudieron habitar cómodamente sus personajes, claro, nos daban un montón de matices y nos regalaban un material hermoso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la capital, María Noel. Hola, muy buenos días para todos y Hola, todas. María.
De mi parte, bueno, un poco Pablo lo está introduciendo un poquito a lo que es mi pregunta, que, bueno, por tu parte, ¿cómo elegiste visualmente, ¿no? Reconstruir todo este super noir, como decías, en la imagen, y también irme a Gabriel en la cuestión de ese súper estereotipo, ¿no? Ahí va un poquito la pregunta para cada uno de cómo no es la construcción tan visual de estos 90, tan super noir. Mirá, nosotros tuvimos la suerte de contar con un equipo grande y muy bueno. Realmente cada uno en su área era muy, muy bueno, como un dream team de equipo de arte, de equipo de dirección, producción, sonido y el elenco, ¿no? Y creo que el gran acierto de nuestra producción fue juntarnos a todos nosotros, digamos, para hacer esta serie. Y en ese sentido, el aporte de cada uno fue clave para lograr esta reproducción de época tan concreta, tan puntual que nosotros queríamos lograr, que viene de la novela, ¿no? O sea, no es que uno es un visionario absoluto, sino que hay, en el material original hay mucha información de la cual agarrarse y nutrirse para llevarlo a lo audiovisual. En lo que a mí me toca, como director de la serie, me conecté con todo el cine que yo había visto en esa época, con mis 90s, que en los 90 yo tenía 23, 24 años, en el 96 creo que tenía 25, no me acuerdo. Y con el torrente de cine en fílmico, en salas que veía en esa época, como estudiante de cine y como persona recién salida de la escuela de cine, que busca un lugar en la industria. Entonces fue como abrazar y conectar de nuevo con todo ese cine y con esa sensación fílmica, ¿no? Y tratar de tenerla muy presente y de traducirla en cada uno de los cientos de miles de aspectos que hacen a la adaptación audiovisual de una novela, ¿sí? En este caso. Entonces, nada, era como si lo tuviera muy, muy presente en cada día de prepro, en cada día de filmación, y contar con los colaboradores claves para poder entendernos y estar todo el tiempo en la misma página con todos. Eso también es importante. No sé, con nuestro director de fotografía, con Daniel Ortega, es que fue como mi mano derecha a la hora de, ¿no?, imprimir en imagen todo esto. Era importantísimo que los dos tuviéramos la misma edad y que los dos hubiéramos vivido los 90 de la misma forma y que tuviéramos un recuerdo muy parecido y simbiótico de lo que había sido el 94, 95, 96 y lo que era el cine de esa época, y que los dos amáramos y estuviéramos apasionados por ese momento del cine también, y de cómo ese momento del cine reflejaba en realidad el cine independiente de los 70s y un montón de otras cosas que se hablaron y las hablábamos todo el tiempo y la nerdeábamos completa todos los días hablando con ellos y con los directores de arte y con todos. O sea, vos nos ves a todos nosotros trabajar y decís, ¿quiénes son estos freaks? ¿Por qué hablan así todo el tiempo? ¿Qué les pasa? Pero ese nivel de, como decimos, como de club de fans de esa época del cine, ayudaba mucho a tener presente el espíritu de las cosas que queríamos retratar. Y eso fue muy importante también. ¿Vos cómo lo viviste, Gaby? A mí me parece bueno, fascinante. A partir de la construcción estrictamente del personaje, todo lo que es el mundo policial y los submundos que hay dentro de ese mundo policial, esos enfrentamientos que tienen ellos, ¿no?, dentro de la familia policial y lo que significa como una casta también, y las diferentes castas que tiene la policía. Sin ir más lejos, una cosa es la policía federal, otra cosa es la policía de la provincia, y otra cosa es la policía de cada provincia. Y dentro de cada provincia están los oficiales y los suboficiales. Entonces es muy interesante eso para trabajar. Específicamente en lo que trabajamos nosotros, que es la policía bonaerense, de alguna manera es despreciada por la policía de la federal, son otra casta, como inferiores, y dentro de esa policía bonaerense están los oficiales y los suboficiales. En mi caso, por ejemplo, que soy un sargento, soy mucho mayor de edad y tengo mucho más experiencia que Almada, que es mi jefe y es mucho más joven que yo, y sin embargo tengo que responder a él porque es oficial. Entonces eso ya de por sí genera conductas y cuestiones que son apasionantes para trabajar,
y que, bueno, yo de alguna manera empíricamente lo he vivido haciendo el servicio militar, con los suboficiales y los oficiales, dos castas absolutamente distintas, como dos razas diferentes, y sin embargo la subordinación de uno hacia la otra y todo el odio y tener que bancársela. Y bueno, esto me remitió a estas relaciones que yo pude observar cuando era soldado, y llevarlo a mi personaje Garmendia, para y que se necesitan los opuestos complementarios, porque se juegan la vida cada minuto, o sea, la vida de ellos realmente no vale nada, y ellos lo saben, y a partir de ahí tienen que llevar adelante sus diferentes actividades, así que no tengo más que términos de decir que fue apasionante todo, y bueno, esto lo recalco, cuando hay un buen libro, una buena dirección, los actores no tenemos excusa, al contrario, es trabajar, volcarse, entregarse, confiar, y bueno, y disfrutar nuestro oficio. Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Catalina de la 1110. Hola, los saludo a todos, un placer estar con ustedes. Y quiero saber, ustedes hablan de una época muy específica que está muy fresca en el recuerdo de los argentinos. Estamos hablando de la época de la maldita policía, o sea, hay un entretenimiento y una digamos, una gran necesidad de pasarla bien admirando a los actores, pero hay un trasfondo absolutamente inquietante para quienes lo vemos, que es precisamente el recuerdo de esa maldita policía que en vez de protegernos hacía todo lo contrario. ¿Cuánto influyó ese telón de fondo para esta miniserie que parecen en realidad 4 películas? Arranco diciéndote que la influencia era mucha y muy fuerte, porque nunca te podés escindir de la idea que estás hablando de esa gente y de esa época y de todo ese momento. La idea era justamente meternos desde otro ángulo y tratar de verlo como, entendiendo que es una ficción, desde adentro un poco. ¿Cómo sería, ¿no?, esta aproximación si estuviéramos adentro? Por suerte, muchísima de esa investigación y muchísima de toda esa data provenía de la novela y de la investigación que hizo Germán Maggiori, el autor de la novela, para escribirla. Él, para escribir la novela, hizo una investigación enorme sobre cómo funcionaban estas castas y cómo eran los órganos internos de la policía bonaerense y cómo se comportaban estos personajes. Cuando vos lees la novela, algo que era intraducible a la serie, y es que está todo el pasado de los personajes. Se habla mucho del pasado de los personajes y de detalles y de escenas que ocurrieron en su pasado, que son escalofriantes, que son de un nivel de violencia y oscuridad que te estrujan los órganos. Entonces teníamos toda esa información nosotros para establecer un tono como realizadores y como narradores audiovisuales, y el elenco para nutrir sus personajes, ¿no? Entonces, primero tenemos que agradecerle a Germán que haya hecho ese enorme trabajo y que haya traducido con tanto estilo, gracia y consistencia en las páginas, y que haya sido también tan generoso conmigo y con nosotros como equipo de producción para darnos espacio y libertad para llevar todo ese bagaje, toda esa oscuridad y toda esa intensidad narrativa a un lenguaje audiovisual que sea dinámico y entretenido de ver. Y esa combinación entre lo dinámico y entretenido, pero al mismo tiempo inquietante y al mismo tiempo incómodo, creo que es lo que le da valor, digamos, a esta serie que es, como vos decís, casi una película de 4 horas, porque tiene la chance, tiene la posibilidad, la capacidad de al mismo tiempo entretenernos y hacernos preguntar cosas e inquietarnos desde un lugar no del todo cómodo, que eso para mí es bienvenido y distintivo en la producción de contenidos en esta región. Gabriel, hablanos un poquito de tu personaje tan siniestro, tan como anillo al dedo para vos, me parece. Y me encanta, sí, me encanta. Me encanta.
verdad es eso, me encanta. Son muchas cuestiones, la verdad. El material tiene eso que es lo políticamente incorrecto, y como bien decía Pablo, que no se ve mucho por esta zona. Siempre los materiales o los guiones que te pueden alcanzar de cine o televisión, sí, no son tan duros como esto. Entonces ese es el distintivo que tiene esto, y por eso que creo que nos ha gustado participar también, ¿no? Y ser también un espejo, ¿no? Esto vivimos nosotros, ¿eh? Esto lo vivimos nosotros. Así que la idea es que duela también. La idea es que duele. Tiene que doler, ¿viste? Se quedan con... Bueno, somos muy negacionistas, así que, ¡ay, qué divertido! Bueno, pero bueno, puede ser, pero la verdad tiene que doler, y está hecho así, y esa es la idea, y justamente, sí, estos somos nosotros, no fuimos, somos. La verdad es que sí. Entonces, y esto viene de sucesivo, desde 1810 prácticamente, ¿no? Así que sí, son 200 años de guerras civiles. Entonces, esto es lo que somos nosotros, somos hijos de eso. Y que acá no se habla, la verdad es eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos referencias históricas como, qué sé yo, podemos decir la guerra civil americana, que fueron 4 años. Nosotros tenemos 200 años de guerras civiles, 200. Y no sabemos nada de eso. Entonces, de repente nos seguimos sorprendiendo de dónde venimos y, ¡ay, somos violentos! No creo, sí, somos violentos. Es más, no es que somos violentos, somos depredadores. No sé, que el peor es que los violentos. Entonces creo que humildemente hemos hecho un material muy interesante, y esperemos que duela, como decía Pablo, que apagues el televisor, y si no puedes dormir estaría bueno, hablaría bien de vos. Y esa es la idea. No hicimos un material para que te lo olvides comiendo pizza, ni después yéndote a caminar. No, la idea de esto es que duela. Así que lo hicimos con todo el corazón. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Filonews, Anto Morelo. Hola chicos, felicitaciones por este estreno. La idea es que duela, como decía Gabriel recién, y duele, quiero decirles. Quiero preguntarles por la composición de este mundo incómodo, este mundo oscuro, y si fue una decisión el registro patriarcal, machista, este mundo de hombres, fue una decisión para un poco denunciar este mundo que se quería contar, y para Gabriel después, ¿cuál fue el mayor desafío de componer a este policía malo? Y también iba a entrar por ese costado, ¿no? Que nos damos cuenta que en la historia no hay buenos y malos. Sí, arranco diciéndote que sí, fue una decisión como bastante reflexionada y pensada, y hay una decisión de hablar de la extrema toxicidad del mundo masculino y del mundo masculino en esa época. Pero la decisión y lo que nos pareció a nosotros como que lo que teníamos que hacer nosotros no era retratarlo desde la visión del presente y desde lo que hemos aprendido, en todo caso, incorporado, sobre todo en los últimos años, en la actualidad, sino de tratar de ponernos en el punto de vista de ese contexto histórico. Entonces, y retratar con crudeza ese momento como desde ahí. Entonces, y creo que la idea era justamente porque creíamos que a partir de esa decisión es donde íbamos a lograr el mayor impacto. Es donde íbamos a ponernos un poco más en los zapatos y en la época, ¿sí?, de estos tipos. Así que no hay nada ahí que sea gratuito ni que no haya sido considerado, sopesado y reflexionado previamente. Cada acción en extremo violenta, en extremo machista, en extremo chauvinista y en extremo tóxica no está gratuitamente o porque está ahí no nos dimos cuenta. Digamos, todo ha sido como muy considerado. Y hemos en cada uno de los casos decidido cómo dosificar, hasta qué punto íbamos a dejar ir o no la toxicidad de estos personajes y de sus relaciones y de cómo se comportan. Había que entender, y esto fue como lo más complejo de entender, es que es un universo de tipos
que todo lo resuelven a través de la violencia, no conocen una forma mejor de resolver las cosas. Eso es muy patente y concreto en el caso del personaje de Gabriel y de los personajes de Gabriel y de Diego, de los policías, ¿no? Son tipos que vos ves que avanzan con una tromba resolviendo una asignación que les dieron, y la única forma en la que operan es a través de la violencia, no conocen otro lenguaje. Y eso era algo muy interesante para trabajar, porque el gran desafío ahí es cómo empatizar con ellos, cómo haces que estos que son tus protagonistas, el público, genere alguna forma no del todo fácil de empatía, ¿no? La A del ABC del relato. Uno tiene que empatizar con los protagonistas para querer seguir viendo la historia. ¿Cómo haces para empatizar con estos sujetos? Y ahí hubo un trabajo alucinante para hacer, primero desde la escritura, la realización y por supuesto en composición de ellos, ¿no? del elenco. Ellos mismos tuvieron que hacerse estas preguntas y tuvimos que resolver estas cuestiones y cómo íbamos a lograr que el espectador se sienta atraído y quiera seguir viendo a estos tipos que son lisa y llanamente despreciables desde todo punto. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está el costado, entre comillas, simpático que hace que uno quiera seguir viéndolos? Entonces, ahí les doy la palabra a nuestro primer actor, el señor Gabriel Goiti, para que te cuente. Creo que el desafío es justamente esto que decía Pablo. Cuando vos tenés un buen libro, muy buen libro, y un director que tiene claro el libro y es muy bueno, el desafío pasa porque los actores pasen desapercibidos. Y que vos un tiempo después digas, estaba Diego Velázquez, pero era Rizzi, entonces el que... Goiti era... ¿me explico? O sea, porque la vedette tiene que ser eso, el personaje es todo. Entonces el desafío es que cada uno es como un eslabón que hace un gran monstruo, que es este cuento. Un monstruo que te va a comer los huevos y te va a doler. Ese es el desafío que yo quiero. Y que después digan, mirá, estaba Goiti, mirá, Cremonesi, y el otro era Nico Furtado. Ese es el desafío, creo. Cuando no hay buen libro, se destacan las actuaciones, a mi entender. Entonces uno dice, sí, tal actuación, tal otra, las actuaciones están buenas. A mí cuando dicen actuaciones tan buenas, lo peor que me puedes decir, porque evidentemente no trata por historia, y bueno, te quedás con todo respeto, los firuletes que pueda hacer determinado intérprete. Uno ve una obra cuando ves un todo, y después decís, qué hijo de puta. Mira quién estaba. Entonces, este es el desafío. Este es el desafío. Que te muerda, y después, 6 días después, te des cuenta de quién estaban en el elenco. Así que si me decís desafío, es ese, el que apunté yo y el que apuntamos todos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar ya por finalizar con Brasil, Metrópolis, Vinicius. Contamos acá con la traducción de Heriberto. Oi, eu posso perguntar em português mesmo? Sí. Sim. As séries policiais, elas fazem bastante sucesso aqui na América Latina. E eu queria saber se o Pablo teve alguma referência brasileira ou de algum outro país para poder construir esse roteiro. Muy buenas. Las series policiales en general tienen bastante éxito en América Latina. Quisiera saber si Pablo tomó como referencia alguna serie brasileña o de algún otro país para su trabajo. Hola. La verdad que no. No tomamos referencia de ninguna otra serie del mundo, te diría, hasta donde recuerdo. No estábamos pensando en otras series. Teníamos un gran material para trabajar como referencia, que es la propia novela, y luego a la hora de referenciarnos y de establecer un código común con mis colaboradores, directores de fotografía, arte, actores, etc., hablamos de cine, en todo caso, y de cierto cine de los 90s, de cierto cine de los 70s. Hablamos mucho de cine porque somos unos nerds del cine. Y queríamos, yo creo que conscientemente evitamos cualquier tipo de referencia de otras series. Y eso creo que nos ayudó también a
a diferenciarnos, que era casi siempre uno de mis objetivos es tratar de hacer cosas que sean diferentes, o por lo menos yo las perciba diferentes. Después si lo logro o no es otra cosa, pero que por lo menos sienta que estoy haciendo algo diferente. Y en ese sentido, un muy buen sistema es como no mirar otras series en el momento en que uno está haciendo algo, no buscar referencias ahí, buscar referencias en lugares que uno considere, por lo menos yo he considerado en ese momento más apropiado para elaborar el lenguaje de la serie que quería hacer. Muy bien, Hola, tenemos espacio hola, para... espera. Ah, sorry. Tenés razón, falta Heriberto. Olá, não, na verdade não considerei ou não tive em conta nenhuma referência de outra série, nem da América Latina e até mesmo do mundo, se estou bem lembrado. Tínhamos um ótimo material para trabalhar como referência, que seria basicamente o romance. Nós desenvolvemos um código comum com a nossa equipe, diretor de arte, fotografia, edição, etc. E também tomamos como referência o cinema dos anos 90, anos 70. A gente fala muito em cinema porque a gente é nerd do cinema. Então, nós concentramos nisso e não tomamos como referências outras séries também. Isso ajuda para termos esse diferencial, sabe? O meu objetivo é sempre fazer coisas diferentes, ou pelo menos coisas que eu perceba como sendo diferentes, que eu sinta que estou fazendo uma coisa diferente. E para isso, um bom sistema é não buscar referências em trabalhos semelhantes, porém, em coisas que simplesmente nos ajudaram a desenvolver a linguagem apropriada da série. Obrigado. Gracias. Muy bien, ahora sí, disculpas. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Ahí Federico, de página 12. Sí, son 2 preguntas en una muy chiquita para Gabriel. Obviamente tu personaje llama mucho por el tono de voz y por esa mancha que tiene en la cara. Quería saber si habías empezado a trabajar el personaje desde ahí, desde esas 2 características. Y con respecto a Pablo, algo que me sumo a algo que decía Anto Morello, la novela termina, o uno de los últimos capítulos se llama justamente Homos Toxicus. Y quería preguntarte si a vos, Pablo, si digamos, la hiperficción que hay dentro de la serie ayudó a que, digamos, a que el contraste con lo tóxico que es este universo fuese más asimilable, desde lo visual y demás. Bien. Gaby. Sí, desde luego, no exactamente como punto de partida, ¿no? Sino que fuimos trabajando y bueno, fue un devenir y eso llevó a un comportamiento, a una forma de pensamiento y bueno, devino en una forma de hablar que lo fuimos viendo con Pablo. Primero fue de una manera, Pablo prefirió otra, lo fuimos trabajando, sí, pero sí, hasta llegar a ese tipo de voz, ¿no? Y sin duda, cuando vi los primeros bosquejos de la idea de Garmendia, esa mancha en la cara me fascinó, despertó montones de inquietudes de este tipo de personajes, así que sí, sin duda fueron, sobre todo el punto de partida de la mancha en la cara, ¿no? Después vino en un comportamiento corporal, de pensamiento, y bueno, y ese tipo de hablar que nos pareció que tenía que ir por ese lado, sin duda, sí. Hicimos muchas pruebas con esa mancha, te cuento también, te agrego. Esa mancha no es gratis, no es como una mancha a la que llegamos así nomás. Le hicimos pasar al pobre Gabriel como por 4 o 5 sesiones de pruebas de manchas diferentes, técnicas, máscaras y cosas, y prostéticos y un montón de cosas, hasta que llegamos a ese resultado, que fue un proceso arduo y bastante molesto. Perdón, Gabriel. No, genial. Me encanta, buscando que era lo mejor para la filmación incluso, porque
ese maquillaje no se hacía en 5 minutos ni mucho menos, así que bueno, contamos con la gran maquilladora con Paz, divina, que bueno, nos ayudó muchísimo para que sea absolutamente, bueno, sobre todo por las cámaras que se trabajan ahora, no podés engañar a nadie, así que tiene que ser de excelente para arriba, así que sí, todo fue arduo y maravilloso, maravilloso. Y yendo a la parte que me corresponde de la pregunta, Federico, sí había algo que lo hacía más accesible, digamos, poder acceder a ese nivel de violencia y de ultraviolencia sin estar como todo el tiempo con las tripas revueltas. Una táctica fue entender que era un relato y entender, digamos, abordar la estilización del relato, estilizar el cuento a un extremo donde justamente la propia estilización nos permitiera tomar distancia. Una decisión muy básica y muy al principio del desarrollo del proyecto que yo le propuse a la producción fue, déjenme dejar claro que esto va a ser un relato, déjenme permítanme aproximarme a la novela no desde el realismo crudo, no hacer un retrato realista, sino bien de género, bien como, así como dicen ahora que se acerca al cómico, que tiene como estas otras características. Yo no tenía tan claro en todo caso cuál era la definición del género concreto que estábamos abordando, relatando, pero sí sabía que tenía que alejarme del realismo crudo, porque si no iba a ser un relato prácticamente imposible de ver y de disfrutar y de querer seguir viéndolo. Entonces, llevarlo a este otro lugar como más pulp y más noir y laburar el humor negro exacerbado es lo que lo hacía accesible justamente. Y es lo que nos permitía decir, bueno, ok, Garmendia es este sujeto que le podemos dibujar la silueta, ¿no? y imaginárnoslo como en viñetas. Si yo quisiera eso, abrazarlo desde un lugar como de realismo, hubiese sido como muchísimo más áspero realizarlo, verlo, todo. Así que sí, ahí hubo algo que ayudó mucho. Muy bien, muchas gracias a todos por participar hoy. Vamos a tener que cerrar el espacio, nos pasamos unos minutitos, pero valió la pena. Así que, bueno, gracias por participar. Sí, y nos estamos viendo la próxima. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias, chicas. chicos.